Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. La verdad que es un lujo lo que tenemos hoy sobre la mesa. Tres amigos increíbles. ¿Qué voy a decir de ellos que ustedes no conozcan? Bueno, A ver. ¿Se ve bien? Perfecto. Bárbaro. Bueno, antes de empezar, primero agradecerles a los organizadores, a Levin, por invitarme a participar de esta instancia de aprendizaje. La verdad que es impresionante el esfuerzo que hacen para mantenernos activos a todos los que estamos en cuarentenados. Nosotros llevamos más de 100 días y bueno, yo ya le agradecí a Levin de manera privada y lo hago ahora públicamente. Bueno, el tema me parece fascinante. ¿Qué aprendimos con estos dos trabajos, con estos dos ensayos? Como sabemos, y como bien dijo José, la cirugía forma parte del pilar fundamental del tratamiento del cáncer renal, ya sea cuando ésta se encuentra ubicada en la unidad renal o cuando ésta ya empieza a involucrar otros órganos y otros servicios, como es el caso de la metástasis en cerebelo. También sabemos que de alguna forma la cirugía, la importancia del tratamiento quirúrgico va en disminución en la medida en que la enfermedad de alguna manera va comprometiendo otros órganos. Y como bien dijiste, hoy tenemos un arsenal terapéutico para el tratamiento sistémico que hace unos años no teníamos, y de alguna manera el tratamiento sistémico va empezando a tomar relevancia cuando la enfermedad ya trasciende al riñón. El cáncer renal metastásico sabemos que tiene una presentación muy variada, y evidentemente cuando tenemos un paciente enfrente que presenta esta condición, probablemente en algunos casos tengamos bien en claro de que lo mejor que le conviene a ese paciente es la cirugía. Probablemente en otros casos tengamos también lamentablemente en claro de que lo único que le queda a ese paciente es algún cuidado paliativo. Pero en el medio hay un grupo de pacientes en el que tenemos bastantes dudas, y de alguna manera la presentación tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con tratar de aclarar un poco esta situación en este grupo de pacientes. Para los que de alguna manera lo han escuchado, pero tal vez no han profundizado mucho en estos trabajos, ¿qué son el Carmena y el Surtime? Básicamente son ensayos clínicos randomizados. ¿Y qué evalúan? Bueno, en primer lugar, el Surtime fundamentalmente evalúa el momento más oportuno de la cirugía citorreductiva en relación al tratamiento sistémico. En segundo lugar, la utilidad del tratamiento quirúrgico versus el tratamiento sistémico en el cáncer renal metastásico. Esto lo hace fundamentalmente el Carmena. Y por último, yo diría la eficacia del sunitinib como tratamiento sistémico en ambos casos. Estos son ensayos clínicos randomizados, pero eso no significa que no haya un sesgo de selección importante. Y el sesgo de selección está dado, yo creo, en primer lugar por las expectativas que tiene el paciente, en segundo lugar, obviamente, por la resecabilidad de la lesión, y en tercer lugar, seguramente por la condición del paciente. Y esto hace, de alguna manera, que estos trabajos suelen tener dificultades en el reclutamiento de pacientes. Lo segundo, en el ensayo clínico, los pacientes con enfermedades metastásicas son, como dije, en distinta situación.
y tienen distinto compromiso oncológico. Y una manera de estratificar el compromiso oncológico de los pacientes es utilizar escalas de validación de riesgo. La escala que han utilizado estos dos trabajos es la escala de Motzer, en donde utilizan estos 5 puntos, que son el tiempo al tratamiento sistémico menor a 1 año, si uno estima que el paciente va a iniciar tratamiento sistémico en menos de 1 año, si el paciente está anémico, si tiene hipercalcemia, si tiene LDH elevada, o un performance status menor de 80. Hay otro score también validado y que se está utilizando en la actualidad en los nuevos ensayos, que es el score de Henn, que utiliza básicamente los mismos puntos que el anterior y le agrega la neutrofilia y la hiperplaquetosis. Y con estos dos scores de riesgo, uno puede dividir a los pacientes en un riesgo favorable, si no reúne ninguna de estas características, es decir, si tiene 0 puntos, serían los pacientes que nosotros no tenemos dudas que tienen que ser operados. Un riesgo alto o pobre, si reúne más de 3 elementos, y si reúne entre 1 o 2 puntos, ya estaríamos frente a la población de riesgo intermedio. En este sentido, definir el universo que estamos estudiando es fundamental. Y esto un poco lo voy a explicar. Digamos, si nosotros tenemos pacientes en un trabajo con predominantemente riesgo favorable o bajo, probablemente los resultados se orienten más hacia un resultado favorable a la cirugía, en tanto que si tenemos un universo de estudio de un riesgo elevado o pobre, es decir, si juntan más de 3 puntos, probablemente el resultado al cual oriente ese trabajo esté más enfocado en cuidados paliativos y en detrimento de lo quirúrgico. Pero vayamos a los trabajos. El SURTIME lo que hace es comparar 2 estrategias terapéuticas. Son 2 brazos a los cuales se repartieron los pacientes. El trabajo estaba diseñado de esta forma. Había un brazo que comenzaba con la cirugía citorreductiva y después se le hacía tratamiento sistémico posterior, y había otro brazo que empezaba con tratamiento sistémico y después se le hacía la cirugía citorreductiva. El trabajo tenía por objetivo primario evaluar la sobrevida libre de enfermedad y estaba calculado para hacer el análisis sobre 458 pacientes. Cabe mencionar que el N que lograron luego de 6 años de reclutamiento fue 99 pacientes, no llegaron nunca a 458, lo cual es un punto de flaqueza del trabajo. Y luego lo que hicieron fue evaluar la sobrevida libre de progresión a las 16 semanas y a las 28 semanas. El trabajo incluye pacientes predominantemente de riesgo intermedio. El 88% de los pacientes están incluidos dentro de este grupo, lo cual esto es un punto a favor del trabajo. De los 50 pacientes que fueron asignados a la rama quirúrgica como rama de inicio, 46 se operaron, no se operaron los 50, y de esos 46, solo 40 recibieron tratamiento sistémico, ¿sí? Y de los 49 que estaban pautados para recibir tratamiento sistémico, 48, es decir, más pacientes recibieron tratamiento sistémico. Recordemos que estamos con pacientes que tienen enfermedad sistémica, por lo tanto el tratamiento sistémico es importante en estos casos. Y de los 48 pacientes que recibieron sunitinib, solo 34 fueron a la cirugía. Cuando evaluaron sobrevida libre de progresión, que era uno de los objetivos del trabajo, se vio de que en ambas ramas la sobrevida libre de progresión a las 28 semanas era muy similar, prácticamente idéntico. En tanto que, cuando evaluaron sobrevida global, acá comenzó a diferenciarse y a tener un beneficio la rama del tratamiento sistémico de 17 meses más por encima del brazo de la cirugía, y esto básicamente se debe a que más pacientes dentro de esa rama recibieron terapia sistémica. Esa fue una de las conclusiones del trabajo. Por lo tanto, el trabajo de alguna manera concluye, yo lo hago gráfico, digamos, como para que se pueda entender, que lo ideal en un paciente con riesgo intermedio sería, de acuerdo a este trabajo, empezar con sunitinib para asegurar un tratamiento sistémico. De esa manera,
identificar pacientes que respondan al tratamiento sistémico. Esto quiere decir de que la enfermedad no progrese en el tiempo que lleva el tratamiento sistémico, y hacer cirugía citorreductiva. En este caso, esto ayudó a mejorar la sobrevida global, que en este trabajo fue de 32.4 meses cuando hicieron todo esto. ¿Qué es el Carmena? Fundamentalmente el Carmena es un trabajo, como lo dice en esta diapositiva, es prospectivo, multicéntrico, randomizado de fase 3 de no inferioridad, en donde lo que hicieron fue aleatorizar dos grupos de pacientes. Unos se le hizo nefrectomía más sunitinib, y al otro brazo se le hizo solamente sunitinib. Está claro que como el otro también tenía que llegar a un número determinado de pacientes para darle fortaleza al trabajo, en este caso el N calculado era 576. Participaron 79 centros. Durante 8 años solamente reclutaron 450, lo cual da un paciente por año por centro aproximadamente, y 399 fueron los que fueron evaluados. Cabe mencionar que el 17% de los pacientes que entraron a la rama del sunitinib luego fueron nefrectomizados, y que el 7,1% de los pacientes que entraban a la rama de cirugía y sunitinib nunca hicieron cirugía, por lo tanto hicieron solamente tratamiento con sunitinib. Así como el SURTIME, el 88% de los pacientes eran de riesgo intermedio, en el Carmena resultaba que más o menos un 50% de estos pacientes tenían un riesgo alto, y el otro 50% tenían un riesgo intermedio. Por lo tanto, como dije al principio, las conclusiones en este sentido pueden volcarse un poco más en contra de lo quirúrgico. Y esto es lo que un poco se vio. Se vio que en términos de sobrevida global, los resultados fueron en favor, si bien no de manera significativa, pero sí en cuanto a número de meses, fueron en favor del brazo del sunitinib solo, tanto para el riesgo intermedio como para el riesgo pobre. Repito, sin una diferencia significativa, estadísticamente significativa. Lo que se llegó a la conclusión es que el sunitinib solo no es inferior a la combinación de nefrectomía más sunitinib. Esto no sé cómo se dice en inglés, pero de alguna manera trajo bastante rosca, debido a que el estudio resultó, una de las cuestiones que se discutían era si realmente digamos, el estudio de no inferioridad de alguna manera podía alterar el resultado de la conclusión. También uno de los cuestionamientos fue el reclutamiento pobre, y otra de las cosas otro de los elementos que hacían que un poco fuera cuestionado el trabajo es que tenía muchos pacientes con mal pronóstico. De alguna manera, esto fue revisado, y en el año 2019 se hizo un análisis posterior al Carmena, en donde se focalizó, en primer lugar lo que hizo fue analizar los pacientes no con el riesgo, con la escala de evaluación de Motzer, sino con la escala de Genn. De esta manera, de alguna manera, los pacientes entraron un poco más en lo que es riesgo intermedio. Había un 60% de pacientes con riesgo intermedio, un 40% pacientes con riesgo alto y pobre, pero el análisis lo hicieron fundamentalmente en pacientes con riesgo intermedio. ¿Sí? Con riesgo intermedio, a este riesgo lo estratificaron en riesgo intermedio con un factor, que fundamentalmente ese factor fue tiempo al tratamiento sistémico, y riesgo intermedio con 2 factores de riesgo que se le sumaba fundamentalmente al tiempo de tratamiento sistémico menor a 1 año, se le sumaron 2 que se daban con bastante frecuencia, que era la anemia o la neutrofilia. De esta manera, la población en estudio resultó un 48% con un factor de riesgo y un 51% con 2 factores de riesgo. Y en este sentido, lo que se vio es que analizando por riesgo intermedio con un factor, había una diferencia significativa en aquellos pacientes que hacían nefrectomía,
más sunitinib de aquellos pacientes que hacían sunitinib solo, si bien esta diferencia no era significativa. Cuando ya el paciente estaba un poco más comprometido, es decir, ya te presentaba 2 factores de riesgo, los resultados se inclinaban más hacia el brazo del sunitinib solo, con cierto grado de significancia. Lo mismo sucedía si uno analizaba el brazo de la nefrectomía más el sunitinib, había una diferencia cuando el paciente tenía un solo factor, que si el paciente tenía 2 factores. Lo llamativo es que los 40 pacientes que se cruzaron o que de alguna manera que estaban en el brazo del sunitinib solo hicieron cirugía, esos 40 pacientes, la sobrevida de ese grupo que hizo cirugía fue de 48,5 meses. Por lo tanto, las conclusiones de esta readecuación del Carmena presentado en el 2019 fue que la nefrectomía citorreductiva no suma beneficio al sunitinib en la población en general, esto era la misma conclusión del Carmena original, pero el paciente con riesgo intermedio con un factor de riesgo, la cirugía citorreductiva podría ser beneficiosa, y la citorreducción diferida post-tratamiento sistémico en ausencia de progresión, es decir, aquellos pacientes que andaban bien con el sunitinib y que no progresaban, si a esos pacientes se les hacía o se les proponía la citorreducción, en ese grupo de pacientes se obtenían los mejores resultados en términos de sobrevida global. Entonces, para concluir en este análisis, ¿qué aprendimos con el Carmena y el Surtime? Evidentemente la cirugía citorreductiva previa puede arriesgar el tratamiento sistémico, y en eso estamos de acuerdo. La cirugía citorreductiva sería cuestionable en pacientes con 2 o más factores de riesgo, también estaríamos de acuerdo. La progresión de la enfermedad durante el tratamiento sistémico implicó mal pronóstico, y la terapia sistémica de inicio permite identificar mejor pacientes de riesgo intermedio. Todas estas conclusiones de alguna manera se trasladaron a las guías de las sociedades internacionales. Yo quería mostrar un poco la experiencia en el hospital italiano entre el 2009 y el 2019. Nosotros hicimos 121 casos de nefrectomía citorreductiva. Estos datos me los proporcionó Martín Companucci, que está trabajando, está recabando datos para hacer una publicación en este sentido. Por lo tanto, el análisis estadístico de estos datos todavía no los tenemos, pero me pareció interesante porque estamos analizando dos trabajos que uno reclutó solamente 99 pacientes y otro reclutó 399. Entonces, evidentemente, digamos, el hospital italiano es un hospital, digamos, de derivación, pero yo creo que los centros que han participado en estos trabajos también lo deben ser, y verdaderamente el sesgo de selección en estos trabajos me parece que ha sido más que importante. Para seguir, 7 pacientes entraron a urología luego de haber sido operados por otro servicio, es decir, 7 pacientes el diagnóstico fue a partir de una metástasis, por ejemplo, una fractura patológica. 10 pacientes hicieron neoadjuvancia y realizamos 48 metastasectomías, 16 fueron durante la nefrectomía citorreductiva y 32 durante el seguimiento. Y 8 pacientes tuvieron una metástasis cerebral, 2 se operaron y 6 hicieron radioterapia. De los 121 pacientes operados, pudimos seguir 95. De vuelta, no están los análisis estadísticos, los debo. Esto seguramente en algún momento vamos a lograr la publicación, pero esto era algo que el fellow nuestro realmente me facilitó y me sirve un poco para darle un marco a la presentación. Lo interesante es que estos 121 pacientes, Martín Companucci, que es el que me pasó los datos, me dijo, Alberto, todos tenían neutrofilia, y la inmensa mayoría recibieron tratamiento sistémico. Por lo tanto, de estos pacientes, la mayoría eran riesgo intermedio para arriba, riesgo intermedio con 2 factores para arriba. Y la sobrevida en este grupo de pacientes, en los 95 que hemos operado, la sobrevida fue de 24,18 meses. El Carmena en este grupo de pacientes fue
de 17,6 meses. Y 81 pacientes recibieron tratamiento sistémico. Como apéndice a esta charla, no forma parte, pero estos trabajos fueron diseñados en el año 2009-2010 y fueron presentados en el 2018 y 2019. En el medio, obviamente, se lanzaron nuevas drogas que ya no se comparaban con la cirugía, sino que comparaban estos nuevos tratamientos con el sunitinib, como es el Checkmate y el Keynote, en donde ya empiezan a mostrar drogas que tienen mejor perfil en términos de sobrevida global que el sunitinib, como es la combinación de nivo más ipilimumab, en donde ya está documentado y está publicado que mejora la sobrevida global como tratamiento de primera línea en riesgo intermedio y pobre. Y el Keynote, que lo que hizo fue comparar el pembro más el axitinib versus sunitinib, y donde también se vio que comparado con el sunitinib, esta combinación mejora la sobrevida y la sobrevida global y la libre de progresión. Por lo tanto, estas drogas ya se han transformado de alguna manera en el estándar de tratamiento, de acuerdo a las guías, y de alguna manera, para cerrar esta charla y para concluir y darle un poquito de sentido práctico a lo que estuvimos hablando, diríamos que en aquellos pacientes que tienen riesgo favorable, ya habíamos dicho, es decir, aquellos que no reúnen ningún punto en la escala de Genn, claramente serían candidatos a la cirugía. Los que tienen riesgo alto claramente irían a tratamientos paliativos, y en este caso hoy el tratamiento paliativo sería, de elección sería la combinación de pembro axitinib o perdón, que no es algo que pronuncie habitualmente, el IPI más nivolumab, y cuando tenemos riesgo intermedio con un factor, seguiríamos pensando que la mejor opción en estos casos sería la cirugía. Cuando tenemos dos factores, de acuerdo a la lectura de estos trabajos, lo ideal sería iniciar tratamiento sistémico y evaluar respuesta. No siempre esto es lo que hacemos en la práctica cotidiana. Este es un poco el resumen. Este algoritmo fue publicado. Básicamente lo que dice es lo mismo que resumí en el cuadro anterior, pero ya de alguna manera está publicado en el año 2019. Así que bueno, esta es la conclusión de la charla. Muchas gracias a todos, muchas gracias Levin, y bueno, escucho preguntas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Excelente presentación de un tema que a mí también me apasiona, porque como mostraste también durante toda la presentación y sobre todo también al final, yo voy a hablar un poco de la visión del oncólogo médico, y para generar un poco de polémica, nosotros en una etapa del conocimiento de esta enfermedad veníamos muy atrás de lo que era el conocimiento urológico y de lo que era la efectividad urológica. Por mucho tiempo la nefrectomía fue prácticamente dogmática en los pacientes que se trataban con citoquinas y eran metastásicos. Luego vino la era de la inhibidora de tirosina quinasa, y son estos trabajos que se mostró, pero nosotros estábamos sacando conclusiones con lo que teníamos de antes hasta que aparecieron estos resultados. Y hoy tenemos tratamientos que son mejores. Ya el sunitinib, si bien se usa en algunas situaciones, los tratamientos de primera línea pasan con la combinación de inmunoterapia, ya sea con inhibidores de tirosina quinasa como axitinib o la combinación de nivolumab y ipilimumab. Y ahí me animo a decir que tenemos también resultados que son en algún aspecto históricos, con sobrevidas que a veces son prolongadas y cronificaciones de enfermedad que nunca antes habíamos visto. Por lo tanto, yo creo sí que la citorreducción puede tener su lugar, sobre todo en los de riesgo favorable, sin lugar a dudas, pero tenemos que esperar un poco también los resultados, que como dije, venimos corriendo de atrás, que están en marcha de algunos ensayos clínicos prospectivos para este tipo de situaciones, ¿no? De la nefrectomía en los pacientes metastásicos tratados con inmunoterapia. Ahí yo también agrego algo que es cuando tenemos sintomatología florida a nivel de la logia renal, donde está la tumoración, que a veces eso sí no lo podemos tratar, y yo soy
un amplio defensor que muchas veces los urólogos aquí presentes me han escuchado decir, y bueno, ¿y por qué no? Aunque tenga de repente otros elementos de mal pronóstico, para aliviar sintomatología, porque con otra cosa a veces no le podemos dar a la logia renal. ¿Cuál es tu opinión en base a esto? Y bueno, ¿cómo ves que se viene con la inmunoterapia más a futuro? A ver, yo te iba a hacer una pregunta, pero la realidad es que nosotros, no todos los pacientes en la Argentina logran tratarse con estos esquemas de tratamiento. Y muchas veces en Argentina lo que sucede es que uno le indica al paciente un determinado tratamiento. En realidad, para decir verdad, digamos, nosotros en Argentina no manejamos el tratamiento médico, esto lo derivamos al oncólogo, pero muchas veces el paciente vuelve al consultorio y uno le pregunta si está haciendo determinado esquema y por razones de obra social muchas veces, el paciente termina recibiendo una alternativa, lo que hoy sería una alternativa de tratamiento. Entonces, verdaderamente el tratamiento no está accesible para todos los pacientes, no sé si eso está ocurriendo hoy en Uruguay. No. En Uruguay tenemos una situación que es quizás más compleja, porque en Argentina yo tengo entendido que la medicación está aprobada y que a veces hay algunos temas de tiempos con las horas sociales, pero la medicación ustedes la tienen aprobada para la indicación, hasta donde yo sé, corríjanme, porque esto es de colegas oncólogos argentinos que me lo han comentado en alguna charla. En Uruguay ni siquiera está aprobada, y por ejemplo en el caso de nivolumab y ipilimumab ni siquiera está Bristol acá en Uruguay. De todas formas, los pacientes, y esto lo digo para los colegas urólogos uruguayos también, porque son los que muchas veces discutimos estos pacientes, reciben la medicación por vía judicial. O sea que en definitiva se puede de alguna forma acceder a esto. Que es muy importante tu pregunta desde el punto de vista de la cocina diaria de la oncología, pero yo creo que esto se va de alguna forma en breve a institucionalizar, que estos pacientes se van a tratar con inmunoterapia por resultados francamente mejor desde el punto de vista sistémico. Lo que es fundamental en estos casos es trabajar en un comité de tumores. Siempre la gente que hace oncología en el hospital nos plantea esta situación y la verdad es que es algo que tenemos que aceitar como servicio, trabajar en un comité de tumores para poder tomar la decisión más adecuada para cada paciente. Esto es, sin ninguna duda, es como debiera empezar a trabajarse. De a poco lo vamos haciendo y esto nos va facilitando un poco la toma de decisión en estos casos en donde a veces uno no sabe bien qué es lo mejor, qué es lo mejor para el paciente comprometido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ese es el camino. La interdisciplina, sin lugar a dudas, y es lo que muchas veces tratamos de hacer. No siempre sale, pero es el camino sin duda. Creo que estamos un poco cortos de tiempo, así que si podemos de repente seguir y después al final podemos hacer alguna ronda más de preguntas entre todos, si les parece.